Entre las más grandes y profundas de todas las enseñanzas bíblicas se encuentran las parábolas de Jesucristo. Durante su ministerio de 3 años y medio, Jesús expuso de 30 a 50 parábolas, dependiendo de la estimación de quien desee aceptar. Hay algunas razones importantes por las que Jesús usó el método parabólico de enseñanza. Para el cristiano de hoy hay mucho significado vital contenido en estos ejemplos rústicos tomados de la vida cotidiana en la antigua Judea y sus alrededores. ¿Debería sorprender que Jesús usara parábolas? No, si entiendes algo del mundo judío en los días de Cristo. Dice el entendido Alfred Edersheim, quizás ningún otro modo de enseñanza era tan común entre los judíos como el de las parábolas. El pueblo judío estaba bastante familiarizado con el método parabólico de enseñanza. También dice el doctor Edersheim, cada obra rabínica antigua está literalmente llena de parábolas. El Antiguo Testamento mismo contiene muchas parábolas. El profeta Ezequiel usó al menos 4. Un buen ejemplo se encuentra en Ezequiel 17:2. Hijo de hombre, propone un enigma y habla una parábola a la casa de Israel. El profeta luego desarrolla una extraña historia de una gran águila y un cedro gigante. En el mismo capítulo explica el significado de esta insólita historia. En 2 de Samuel 12, el profeta Natán usó con tacto una parábola para transmitir un mensaje de Dios a David. Isaías 5, del 1 al 6, también contiene una parábola que se usó como una canción, nuevamente transmitiendo un mensaje importante a la gente por el método parabólico. El versículo 7 explica el significado. En la mayoría de los casos, una parábola es una historia extraída de la vida cotidiana. Por lo general es de naturaleza simbólica o metafórica y a menudo transmite una profunda lección espiritual. La mayoría de las parábolas usan imágenes con las que la persona promedio puede relacionarse fácilmente. A menudo que el oyente entra en contacto con la imagen o el símbolo, un campo, una higuera, recuerda fácilmente la parábola en la que se usan las imágenes asociadas. Para obtener el máximo valor de las parábolas de Jesús, debemos, por lo tanto, adquirir al menos una rudimentaria comprensión de los elementos utilizados en esas historias. Y debemos obtener una comprensión elemental de la geografía involucrada. Hay varias buenas razones por las que Cristo eligió usar el método parabólico de enseñanza. La razón más obvia es que era comúnmente aceptado entre el pueblo judío de esa época. Cuando un maestro se lanzaba a una parábola, la mayoría de los oyentes sabían cómo recibir tal enseñanza. Pero hay otra razón más que ha escapado a muchos comentaristas. Jesús lo explicó claramente en Mateo 13, del 10 al 13. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo él, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oigan, ni entiendan. Jesús sabía que la población en general aún no estaba lista para recibir las verdades más profundas de su forma de vida. Si él hubiera explicado claramente ciertas parábolas, habrían sido responsables de lo que habían aprendido. Como Santiago dijo más tarde, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. La verdad de Dios es demasiado preciosa para ser arrojada indiscriminadamente. En Mateo 7:6 Jesús nos enseñó un principio importante. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No estaba llamando a la gente perros o cerdos. Un cristiano debe, por lo tanto, usar la discreción para determinar a quién le explicará las verdades más fuertes de Dios sin diluir. Jesús envió a sus discípulos en una gira preliminar de evangelización con esta instrucción. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues vosotros astutos como serpientes y sencillos como palomas.
Mateo 10:16. Y esto es exactamente lo que Jesús estaba haciendo al hablarle a la gente en parábolas inexplicables. Jesús siempre explicó en privado el significado espiritual de cada parábola a sus discípulos. Pero hay otros casos en los que las personas a quienes se dirigió la parábola también sabían el significado espiritual pretendido. Dependía de a quién se dirigiera y en qué circunstancias. No todas las parábolas fueron dadas a las masas de personas que seguían a Jesús. Algunas fueron dadas exclusivamente a sus discípulos. Otros estaban dirigidas a los líderes religiosos de la época, los escribas y fariseos, y sabían exactamente lo que Jesús quería decir. Lo que muchos no se han dado cuenta es que las parábolas se dieron en 3 conjuntos o grupos distintos. Cada conjunto o grupo de parábolas tenía un tema o mensaje general, y cada conjunto se hizo progresivamente más fuerte en su significado e impacto. Cada grupo de parábolas se presentó en un contexto geográfico diferente y en 3 puntos distintos del ministerio de Cristo. Cada conjunto fue provocado o estimulado por un conjunto diferente de circunstancias. Para aprovechar al máximo el estudio de las parábolas, uno debe examinarlas en su secuencia cronológica y contexto histórico adecuados. Las parábolas galileanas. Habiendo crecido en Nazaret, Jesús más tarde se mudó a la ciudad de Capernaum, cerca del mar o lago de Galilea, donde pudo haber sido dueño de una casa. Fue en la provincia de Galilea donde trabajó como carpintero. Esto proporciona el marco para el primer grupo de parábolas que pueden llamarse las parábolas galileanas. Este conjunto de parábolas se dio temprano en el ministerio de Jesús. Aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar de Galilea, y se reunió junto a él una gran multitud, de modo que entró en una barca y se sentó, y toda la multitud se paró en la orilla. Y les hablaba muchas cosas por parábolas. Mateo 13, del 1 al 3. Jesús estaba sentado en un bote pequeño, probablemente un barco de pesca, cerca de la orilla del lago de Galilea. Una gran multitud estaba de pie en la ladera de suave pendiente que se confundía con el tranquilo y hermoso lago. Este escenario proporcionó un anfiteatro natural. El barco funcionó como plataforma o escenario de oradores y su voz fue llevada y reflejada por el agua hasta la orilla, donde estaba la gente. Los lados inclinados de la orilla del lago proporcionaron un telón de fondo acústico natural para la audiencia. En resumen, las condiciones de habla que se encuentran en la naturaleza eran lo más ideales posible en los días previos a la amplificación electrónica. 6 parábolas al pueblo. Este primer conjunto constaba de 10 parábolas. Las primeras 6 de ellas están dirigidas al pueblo. Las 4 restantes están exclusivamente para los discípulos. Recuerde, el relato del ministerio de Jesús se da en 4 libros biográficos diferentes llamados evangelios. Para obtener una imagen verdaderamente completa de todas las parábolas de Jesús, cada uno de estos relatos debe compararse cuidadosamente. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos. Es decir, se cree que todos se originaron básicamente a partir de una fuente común, tal vez el evangelio de Marcos. Cada escritor escribió desde un punto de vista algo diferente. El apóstol Juan aparentemente escribió mucho más tarde y no vio la necesidad de incluir mucho del material escrito en los primeros 3 libros. Para una imagen precisa de este primer grupo de parábolas, es mejor comparar Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Al hacerlo, notará que Marcos incluye 2 parábolas en este primer grupo que no se encuentran en Mateo 13. La lista de parábolas en el primer grupo es la siguiente. 1. La parábola del sembrador, Mateo 13 del 3 al 9. 2. El trigo y la cizaña, Mateo 13 del 24 al 30. 3. La lámpara debajo del bushel, Marcos 4 del 21 al 25. 4. El grano de mostaza, Mateo 13, 31 al 32. 5. El reino como levadura, Mateo 13, 33. Y 6. La semilla echada en la tierra, Marcos 4 del 26 al 29.
Esto representa el conjunto de 6 parábolas dadas al pueblo. Todas estas cosas decía Jesús a la multitud en parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas que se han mantenido en secreto desde la fundación del mundo. Mateo 13, 34, 35. El profeta del que se habla es Asaf, un levita y líder de los cantores en el antiguo Israel. Él había escrito muchos siglos antes: abriré mi boca en una parábola, pronunciaré dichos tenebrosos de antaño. Salmo 78, 2. Así que Jesús en realidad estaba cumpliendo la profecía cuando pronunció estas parábolas. El primer grupo de 6 parábolas no fue explicado a la gente en ese momento, pero Jesús en privado explicó personalmente cada una a sus discípulos en un momento posterior. Entonces Jesús, despidiendo a la multitud, entró en la casa y se le acercaron sus discípulos, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mateo 13:36. Él les había explicado la parábola del sembrador en el versículo 18. Las 4 parábolas restantes. Jesús les dio a los discípulos 4 parábolas adicionales. En cada caso la explicación era evidente. Estas últimas 4 parábolas en este primer grupo no fueron dadas a la gente en general. Se pueden enumerar de la siguiente manera: 7. El tesoro escondido, Mateo 13:44. 8. El mercader que busca perlas, Mateo 13:45-46. 9. La red arrojada al mar, Mateo 13:47 al 50. Y 10. El padre de familia y su tesoro, Mateo 13:52. Estas parábolas fueron dadas como lecciones a los discípulos en particular. Jesús no oscureció el significado de ninguna manera. Más bien, ilustró algunas lecciones morales y espirituales importantes dirigidas directamente a los discípulos. Un tema común recorre estas 10 parábolas, ya que sea que estén dirigidas al público en general o a los discípulos. Todas se refieren al reino de Dios. Cada parábola está diseñada para motivar a aquellos que entienden y quieren y desean realmente el reino. Muestran cómo el reino crecerá y finalmente dominará el mundo entero. Demuestran la necesidad de buscar el reino venidero de Dios con cada fibra de nuestro ser.